Hola y bienvenido a un nuevo video de esta tu sección de propiedades de los fluidos petroleros. En esta ocasión vamos a ver lo que es el factor de volumen del aceite (VO). Pero antes de iniciar con el video te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Vamos a iniciar con este nuevo video. ¿Qué es el factor de volumen del aceite? Bueno, este factor de volumen del aceite se produce en un tanque de almacenamiento a condiciones estándar, cuando tú ya tienes un aceite ya producido en superficie, pero también se produce en el yacimiento. Claro, obviamente en el tanque de almacenamiento tiende a ser mucho menor la liberación de gas que en el mismo yacimiento. Entonces, en este yacimiento se hace una liberación de gas, se debe principalmente a tres factores. Estos tres factores son los siguientes: la liberación del gas disuelto en el aceite conforme la presión decrece desde que la presión del yacimiento a la presión de superficie. ¿Qué nos está diciendo? Conforme tú disminuyes tu presión, el gas tiende a separarse del aceite. Los componentes más ligeros, como son metano, etano, propano, tienden a pasar a una fase gaseosa y se tiende a formar el gas. Segundo punto, la reducción de la presión causa una expansión ligera del aceite remanente. Tal vez te lo han dicho y así a primera vista suena imposible, pero un líquido se puede expandir. Es ligeramente compresible, por lo cual puede expandirse un poco. ¿Qué hace? Las moléculas dentro del aceite tienen unas cadenas químicas. Entonces, conforme tú vas disminuyendo la presión, estas cadenas químicas tienden a aguantar un poco lo que es el gas disuelto que se está formando dentro del aceite, por lo cual hace que se hinche. Como si tuvieras una Coca-Cola, la agitas y ves cómo se va inflando cada vez más hasta que llega un punto en que no pueden y el gas sale de repente. Entonces esto sucede lo mismo ejemplo que en el aceite en un yacimiento, que es el petróleo. Y el punto 3, el aceite remanente también se contrae debido a la reducción en la temperatura. Tú de primera instancia sabes que cuando aumentas la temperatura la presión tiene que estar constante, o si aumentas la presión, haces un cambio de la presión, la temperatura tiene que mantenerse constante. Esto reside en ambos casos. Tienes que hacer un análisis de temperatura respecto al volumen del aceite, como de presión respecto al volumen del aceite. Entonces de ahí ya depende tu análisis para ver cómo es este comportamiento. Pero en general la ecuación del volumen del aceite se refiere a lo siguiente, que es el volumen del aceite más el gas disuelto en él a condiciones de yacimiento entre volumen del aceite a condiciones estándar. ¿Qué se refiere? Lo que yo tengo en el yacimiento respecto a lo que tengo en superficie. Digamos, si este valor es de 2, por cada 2 barriles que yo tengo en el yacimiento voy a tener uno en superficie. Si fuera de 1.5, por cada barril y medio que yo tenga en el yacimiento voy a tener uno en superficie. ¿Cuál es el mejor valor para este VO? Cuando tengo un barril en el yacimiento voy a tener un barril en superficie. Es el mejor caso, pero se puede llegar en dos formas a ese valor y te lo explico con este diagrama. En este diagrama es el comportamiento del factor de volumen. Estamos viendo que es una curva ahí que tienes en el eje Y lo que es VO y en el eje X la presión. Está la presión de burbuja, ese es un factor muy importante. Entonces vamos a hacer este análisis poco a poco. Tenemos la primera flecha, vamos de derecha a izquierda. Empezamos que el líquido se va expandiendo. Este aceite comienza a expandirse porque el gas empieza a aparecer. ¿Cómo? Los componentes más ligeros comienzan a volverse gas. Llegas a un punto. Este es el punto de burbuja. En este punto que acaba de aparecer, tienes el volumen máximo de aceite en el yacimiento. Si tú disminuyes un poco la presión, comienzas a tener ya gas como otra fase. Ya tienes dos fases en el yacimiento, por lo cual tu yacimiento se vuelve saturado y no bajo saturado. Entonces, en este punto, que es el marcado con la nueva flecha que acaba de aparecer, se libera gas en el espacio por su yacimiento. El líquido remanente con el yacimiento tiene menos gas en solución y va a seguir teniendo cada vez menos gas en solución conforme la presión disminuya. ¿En qué momento voy a dejar de disminuir en este caso el gas en solución? Va a llegar un punto en el que la gráfica va a chocar con el eje cuando la presión sea cero o lo más mínimo, y va a tener que
este valor mínimo es 1, no puede disminuir de este valor, por lo cual vas a tener siempre un barril en el yacimiento que corresponde a un barril en superficie. Este es el ejemplo. Entonces, te lo vuelvo a repetir. Si yo estoy arriba de la presión de burbuja, tengo una sola fase. Y conforme me acerca la presión de burbuja, mi aceite se va a ir hinchando, creando un volumen mayor. ¿Qué quiere decir? Tengo más volumen de aceite en yacimiento que lo que voy a obtener en superficie. Y conforme yo disminuya mi presión, mi volumen de aceite va a ir disminuyendo este factor hasta llegar al 1, donde voy a tener un barril en superficie correspondiente a un barril en yacimiento. Esto se debe a que, te lo repito, los componentes más ligeros se vuelven gas y hay menos gas en solución en el aceite. Pero ¿cómo se calcula este valor de manera matemática o con correlaciones? Primero depende, supongamos que tengamos un yacimiento saturado. Este yacimiento saturado hay 4 ecuaciones básicas las que te pueden dar un primer inicio de cómo se puede calcular. Y es la ecuación de Standings, Vázquez-Beck, Blasov y Petrowski and Fasher. Son 4 ecuaciones que te pueden dar una primera visualización, una primera vista de cómo se obtiene este factor de volumen a condiciones de un yacimiento saturado. Ya se alcanzó la presión de burbuja. Y esta que se presenta aquí es la ecuación de Standing, donde calculas el BO con la ecuación de 0.9759 más 12 por 10 a la menos 5 por la F elevado a la 1.2, que la F es la relación de solubilidad, que es otra propiedad que se verá en este curso, que se vio, que multiplica la densidad relativa del gas respecto a la densidad relativa del aceite más 1.25 por la temperatura. Esa es la ecuación para un aceite saturado. Pero supongamos que mi punto de burbuja no lo hemos alcanzado, que consideramos un yacimiento todavía bajo saturado. Y en este esquema usamos la siguiente ecuación, donde obtengo que mi factor de volumen del aceite va a ser igual al factor de volumen del punto de burbuja elevado con una exponencial a la compresividad del aceite por la diferencia de la presión de burbuja menos la presión en la que estoy. Entonces, teniendo este ejercicio, vamos a crear este gráfico de factor de volumen del aceite con ambas ecuaciones. Entonces, vamos por un ejercicio. Bueno, antes de empezar el ejercicio, cometí un pequeño error en la ecuación. La verdadera ecuación del factor de volumen del aceite para un sistema bajo saturado ya la corregí, está ahí presente, que es BO es igual a BOB por el exponencial de la menos la compresibilidad del aceite por la presión menos la presión de burbuja. Esa es la corrección. No era la ecuación anterior. Tuve un error, entonces ya lo estoy corrigiendo. Ahora sí. Bueno, ya estamos aquí en el ejercicio. Como ven, tenemos algunos datos. Ojo. Tenemos una temperatura de 160 grados Fahrenheit. Tenemos una densidad relativa del gas de 0.87, una densidad relativa del aceite de 0.91, o que es 24 grados API, una relación de solubilidad en el punto de burbuja de 550 pies cúbicos sobre barril y una presión de burbuja de 2600 psi. Entonces aquí tenemos un registro de presiones que van de 3600 hasta 0. Y aquí tenemos la presión de burbuja. Entonces todo esto va a ir en amarillo. Este es nuestro valor de presión de burbuja. Aquí hay algo muy importante que hacer. Tenemos una columna de relación de solubilidad. Estos valores ahorita están puestos de manera arbitraria. Te das cuenta que es 550 y cada vez le voy disminuyendo 30. Son valores para hacer este ejemplo, no son más. Y de la compresibilidad del aceite van de 330 y van disminuyendo hacia arriba. Ok, no hay ningún problema hasta ahorita en este sentido. Entonces vamos a iniciar con el ejercicio y nos pide calcular el BO primero para un yacimiento saturado. ¿Y cómo se obtiene esto? Bueno, con la ecuación que está aquí, pero para esto tengo que calcular F y aquí tengo una columna donde calculo F. Entonces la F va a ser igual a mi relación de solubilidad que esté aquí, que va a multiplicar a mi densidad relativa del gas entre mi densidad relativa del aceite. Todo esto hay que sacarle la raíz cuadrada más 1.25 por la temperatura. Aquí falta multiplicarle por la temperatura
y tengo que dejar estos valores estáticos para que no se me muevan. Una vez que tenga esto, yo puedo calcular ya todas las f's, y como vamos viendo, todo se va poniendo, o en este caso va disminuyendo su valor. Muy bien, entonces vamos a calcular ahora la BO. En ese punto, esto va a ser 0.9759 más 12 por 10 a la menos 5, que va a multiplicar a f, que va elevado a la 1.2. Yo tengo 1.3075 y yo lo desgloso todo, y como vamos viendo, el valor de BO va disminuyendo como corresponde en el gráfico, pero hay que calcular este valor de BO. Entonces voy a ponerlo aquí, va a ser igual a lo que es mi BO de este valor, que se va a multiplicar por el exponencial de menos la compresibilidad, que va a multiplicar a mi presión que tengo menos mi presión de burbuja. Pero ojo, este valor tiene que estar fijo y mi presión de burbuja también tiene que estar fijo, y yo voy a responder hasta esta zona, y nos damos cuenta que este valor va a ir aumentando hasta llegar a un punto máximo y después va a disminuir. Entonces voy a crear un gráfico. Vamos aquí a insertar un gráfico de este punto, de esta forma, y le voy a decir que primero voy a mover el gráfico a una hoja nueva. Listo, ya lo he creado. Ahora lo segundo que voy a hacer es seleccionar los datos y voy a quitar. Entonces ahora le voy a agregar. En esta que le voy a agregar, voy a darle el nombre de la serie, veo valores en X. ¿Qué valores van a ir en X? ¿Qué valores van a ir? Mis presiones. Y mis valores en Y va a ir mi BO. Le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Y que nos damos cuenta, va incrementando levemente de esta zona hasta llegar cómo va disminuyendo. Ojo, este es un ejercicio propuesto así con datos aleatorios solo para representar cómo se va disminuyendo el comportamiento. Si ya analizamos un verdadero ejercicio como debe ser, tenemos que calcular relaciones de solubilidad respecto al volumen y aparte de la compresibilidad de cada dato, y tiene que hacer un registro o lo que es un análisis PVT. Esto lo vamos a hacer en un ejercicio cuando manejemos todas las propiedades, y vamos a ir haciendo poco a poco cómo se va a ir desglosando todo esto de manera conjunta. Entonces, este es el ejercicio, cómo se resuelve y cómo se hace cálculo de estas propiedades. Bueno, si te gustó este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete a este canal, y ayúdame a seguir creando más de este tipo de contenido. Yo me despido y sin nada más que decir, hasta luego.